tempranito, ¿sí? La idea es poder practicar, la idea es poder absorber dudas, resolver todo lo que ustedes puedan preguntar, ¿ya? Cosa de que seamos una guía, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, ¿no? El tema de sacarse del chat, el tema de que se llama de que no me cae, te voy a sacar, no debe existir, al menos en el paralelo, porque ya han sido marcados por ese tema ustedes, ¿no? Entonces, por eso se les recomienda, al menos yo les voy a recomendar esa parte, ¿sí? Y bueno, no hay más. Ahorita voy a activar lo que es ya la plataforma de trabajo. Y no sé si por ahí hay alguna consulta que quieran realizar, chicos, ya para ir avanzando. No sé si me están escuchando bien. Ahí sí les voy a pedir. Sí, ingeniera, yo tengo una consulta. Ya, dime. Del práctico 2, ¿solamente vamos a subir los 8 o es que ya podemos ir avanzando? No, no, ya pueden ir avanzando. Pueden ya ir avanzando. Y lo bueno es que algunos ya han ido avanzando. Sí, entonces sí, pueden ya avanzar. Hoy vamos a revisar algunas cosas más respecto a eso, ya, pero sí, por favor, ya inicien nomás. Ahora sí. Bueno, Inge, gracias. Bien. Ay, caramba. Bien, chicos, aparte de la pregunta de su compañera, ¿hay alguno más que tenga alguna duda? Yo voy a empezar a elegir los ejercicios, pero si hay alguno en realidad que quieran resolverlo, lo pueden proponer también en la clase, ¿sí? De los ejercicios prácticos. ¿Ninguno? Ya. Voy a ir comentándoles mientras vuelve a reiniciar mi computadora. Hoy la señal está muy lenta, chicos. Apenas entré yo a las 7 en punto a clases. Por eso les pregunté a muchos si han logrado entrar tranquilamente. Le pregunté a Carla en específico si entró a la clase tranquilamente. Ya el tema de la conexión es muchas veces lo que nos restringe un poco el tiempo. De los ejercicios prácticos, vamos a resolver algunos hoy, ya. Espero resolver la mayor parte que se pueda, pero si hay alguno que quiera consultar, alguno y que quiera que se resuelva, sí, avise, por favor. Ya entre las propuestas que han puesto algunos de ustedes respecto al repaso, sí, también las vamos a absolver, ¿ya? Vamos a tratar de ganar el tiempo, ¿sí? Y vamos a ver esa parte. Ya permítame un segundo, estoy configurando la computadora, ya para que podamos observar la pizarra y estemos en conexión con el Teams. Ahora sí. Y ya podamos trabajar.
Bien, ¿me confirman, por favor, si ya ven la pizarra? Sí, se ve. Bien, chicos, iniciamos entonces la clase con un ejercicio. Bien, a ver, dentro de los ejercicios que tienen en su práctica, existen varios que son interesantes de resolver, ¿ya? Pero creo que no los han ido revisando, al menos eso percibo de ustedes. Entonces les voy a pedir que revisen los ejercicios. Muy pocos, bueno, solamente una persona creo que me preguntó respecto al práctico, ¿ya? Pero no fue grande la duda. Entonces necesito que veamos. En algunos de los repasos he ido encontrando, por ejemplo, cuando estamos haciendo los diagramas, que les falta las líneas de conexión y un ejercicio resuelto así no está completo, ¿ya? Entonces me refiero a esto, ¿ya? Les muestro acá, antes de entrar al ejercicio. Cuando ustedes están desarrollando un diagrama de flujo, ya, obviamente muchos hacen el tema del... Ay, a ver qué pasó. Ahora sí. Ya, muchos hacen el tema de la diagramación y empiezan a hacer, por ejemplo, esto. Marcan el inicio, ya, y van marcando, qué sé yo, la declaración, ¿sí? La declaración y luego hacen el mostrar, ¿no? Y lo dejan así. Yo sé que no creo que sea difícil poner estas líneas, ¿no es cierto? Entonces tienen que completar su gráfico con las líneas de conexión, porque es así como lo hacemos en clase, ¿no es cierto? En clase yo no les doy incompleto el diagrama. Otra situación que, bueno, que si bien algunos están realizando la diagramación bien, hay muchos que en esta parte, cuando ya podemos entrar a evaluar, a armar las condiciones, directamente vienen por acá y siguen haciendo instrucciones y dicen fin. Este tipo de ejercicios, si los están resolviendo así, están mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Si bien esta es una patita que puede ser sí o puede ser no, el camino, aunque no realicen nada, lo tienen que dibujar, ¿no? Entonces, si lo dibujan así incompleto, igual el ejercicio está mal resuelto, ¿ya? Entonces, en el caso de que ustedes estén desarrollando la diagramación de esa forma, ¿sí? En clase no lo hemos visto así que les voy a pedir que completen de acuerdo a las normas que se les ha mostrado, porque así desarrollamos los ejercicios en clase, ¿ya? Otra cosa más que he podido ver y percibir en algunos repasos, sí son las ecuaciones, ¿no? Cuando están ya sea en el pseudocódigo o en el diagrama de flujo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, x igual a c más y, ya, algunos lo único que me están colocando es esto, o sea, colocan, yo sé que la palabra asignar ya no la hemos ido colocando, pero la pueden colocar y esa es una consulta que me hacían ayer respecto al pseudocódigo. ¿Ya? Y puedo poner asignar cuando esté en una ecuación, claro, asignar x igual a c más y, pero hay algunas personas que en el diagrama de flujo, si bien no colocamos la palabra asignar, pero colocamos el proceso, en el proceso me están poniendo c más y esto igual está mal, porque tienen que asignar, ¿ya? Si bien no aparece en el diagrama de flujo la palabra, ¿sí? Se supone que nosotros estamos asignando todo el proceso que desarrollamos aquí hacia este lado, pero si no coloco nada como acá, ¿sí? Solo realizo la operación y el resultado se pierde. Entonces, ese tipo de cosas, sí, igual tomen en cuenta, chicos, que no están bien, ¿ya? ¿Qué otra cosa más he visto en repasos? La declaración. En la declaración, chicos, si bien en la declaración ustedes hacen, por ejemplo,
X es entero, no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto. Precio es entero. Y luego tenemos que hacer alguna operación con esta variable. Algunos directamente dicen precio, qué sé yo, C más o por A. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho acá? Y me dicen, Inge, he declarado todo. ¿Sí? ¿No? Si, por ejemplo, aquí el precio es entero y aquí C, A son reales, por ejemplo. Ya, aunque aquí saldría un error si pongo eso. Ya, son enteros. ¿Ya? Y ustedes realizan la operación, ya esa variable que tienen aquí no existe. ¿Por qué? Porque P significa precio, yo sé que significa precio, ¿ya? Pero cuando ustedes están desarrollando el ejercicio, así como lo han declarado acá, así es como tienen que utilizarlo en las operaciones. Algunos sí hacen esto, por ejemplo, P igual a precio, pero eso lo hacen fuera del diagrama, fuera del pseudocódigo, y está bien, porque al final acá ya no ponen precio, sino ponen P. Entonces es mejor buscar, por eso les decía, nombres concretos, ¿sí? Mejor si son letras en algunos casos y en otros palabras cortas, frases cortas para los nombres, ¿ya? Entonces esa es otra cosa que he ido viendo en los ejercicios. Entonces tengan cuidado con esa parte, ¿ya? Algunos me decían, Inge, dentro de una estructura simple puede haber otras simples, y uno me lo resolvió así. Sí, pueden haber, ¿ya? Eso va a depender mucho del ejercicio que se esté desarrollando. Bien. Abrí, sí. Bien, el ejercicio que vamos a desarrollar ahora, vamos a hacerlo sencillo, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio 10. Ya, perdón, el 16, el 10 está sencillo nomás, ¿sí? Sí, el 16. Sí, una compañía de seguros está abriendo un departamento de finanzas y estableció un programa para captar clientes, que consiste en lo siguiente. Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor que 50,000 pesos o unidades monetarias, la cuota a pagar será, ¿sí? La cuota a pagar será el 3% del monto. Y si el monto es mayor a 50,000, ¿sí? La cuota a pagar será del 2% del monto. La aseguradora desea determinar cuál será la cuota que debe pagar el cliente, ¿ya? Entonces, alguno me preguntaba de los ejercicios y dije, ¿qué pasa cuando el valor o los rangos de valores no toman en cuenta todos los valores? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un valor que no se va a tomar. Si el monto es 50,000 exactamente, ¿no? Porque acá nos dice si es menor a 50,000 y acá nos dice si es mayor a 50,000. Y la consulta es, Inge, ¿qué pasa cuando el monto es 50,000? Cuando el monto es 50,000 no tiene un porcentaje, o sea, no hay un porcentaje ahí que se tome en cuenta. Entonces, eso se le puede mostrar y decir al cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvería esto? De la siguiente forma. ¿Pseudocódigo o diagrama de flujo, chicos? Pseudocódigo, si se puede, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos a hacer el pseudocódigo. Entonces, a ver, primero me tengo que poner en situación. Ya, el monto, aquí no me dice dado el monto, pero para empezar el ejercicio estamos hablando de un monto, ¿no? Además de que hay una palabra clave, ¿sí? Recuerden que la primera parte muchas veces es solamente información descriptiva, ¿ya? Entonces, en la descriptiva no nos está hablando todavía de qué cosas se tienen que tomar del cliente, datos, qué datos. A partir de los 2 puntos, nosotros ya encontramos qué es lo que se toma en cuenta. Entonces, empezamos ahí a preguntarnos si el monto por el que se efectúa la fianza, o la finanza en este caso, si es menor que 50,000, la cuota a pagar será del 3% del monto, ¿no? Entonces,
Acá ya empiezan a ser las preguntas, no el monto. ¿Y de dónde obtengo el monto? Del cliente. ¿Ya? Entonces, el cliente va a ser el que me va a dar ese dato. ¿Qué otra cosa más necesito? Sí, parece que nada más, ¿no? Luego tenemos que empezar a evaluar y definir cuál va a ser la cuota sobre la cual el cliente va a empezar a pagar, ¿sí? Va a empezar a pagar del banco. Entonces, empecemos, ¿sí? Empecemos. Lo que se dice acá es lo siguiente. Vamos a empezar, ¿ya? Y vamos a capturar los datos. Esta primera parte lo estoy haciendo como si estuviéramos empezando de cero nuevamente y ya la siguiente clase vamos a empezar ya con asumiendo que esto ustedes ya lo están desarrollando. Ya, los datos. Los datos en realidad lo único que tengo es el monto y me dicen que si este monto, me dan un ejemplo, ¿no? Me dicen que si el monto que tengo es de 50,000 unidades monetarias o pesos, el monto que va a pagar, si es menor, si vuelvo a leer, dice, si es menor, la cuota que va a pagar sobre el monto es del 3%. Entonces, esto es 3% la cuota, ¿no? Y si es mayor que 50,000, sí, es el 2% la cuota que va a pagar del monto que tengo acá, ¿no? Si es mayor. Ahora, ¿qué pasa con 50,000? En el ejercicio no nos dice nada. No nos dice que emitamos un mensaje, absolutamente nada. Entonces, lo dejamos así. Pero si queremos tomar en cuenta los 50,000 y darle un mensaje al cliente, porque este es el monto que no se toma en cuenta, entonces el mensaje será monto que no está o que no se toma en cuenta para fijar un interés o un porcentaje de cuota, ¿no? Entonces eso también se puede decir. Pero en el ejercicio eso pueden decidirlo, ¿ya? No está mal si no lo ponen y no está mal si lo colocan, ¿ya? Siempre y cuando no se haga nada, solamente sea un mensaje lo que se haga con eso. Entonces acá ustedes arman, ustedes deciden si tienen dobles, estructuras simples. ¿Qué se deben fijar? Como les decía ya, aquí me tengo que fijar las palabras clave, ¿no? La frase, sí, me dice que después de esa frase yo tengo que empezar a buscar la condición. Entonces, el monto por el que se efectúa la fianza es menor, ya. Entonces, sí, ya tengo la condición, sí, y sé qué operador tengo que emplear, sí, y la cuota será del 3%. Entonces, tengo que empezar a identificar otras variables, ¿sí? Ahorita la primera variable y lo que me va a dar de dato es el cliente, el monto, porque lo voy a llegar a conocer, pero tengo que calcular también la cuota, ¿ya? Pero la cuota no me la va a dar el cliente, sino la tengo que calcular, que también es una variable, ¿sí? Que tengo que declarar. Entonces, es así como se tienen que ir preguntando al principio. Entonces, el monto no lo sé, pero sé que esto me lo da el usuario. La cuota no sé, ya sea por este camino o por este, tampoco sé, pero es otra variable. ¿Quién lo va a obtener o de dónde lo voy a obtener? De una ecuación. Entonces, eso lo tengo que calcular, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos a definir, ¿no? Entrada, proceso y salida como parte del análisis para resolver el ejercicio. Entonces, entrada, proceso y salida. Bien, entonces definimos. Para la entrada es toda la información que necesito que ingrese para hacer el flujo en el proceso y transformar esa información y tener un resultado. Entonces, en este caso, el monto, ¿sí? El monto es mi entrada, ese valor que no conozco, pero que lo voy a conocer por el usuario. Bien, ¿cuál va a ser el proceso? Es evaluar el monto. Cuando yo pongo evaluar, quiere decir que tenemos que construir condiciones, ¿ya? Entonces, según la evaluación, vamos a evaluar, permítame, vamos a evaluar el monto, ¿sí? Vamos a evaluar el monto y según la evaluación que realicemos, sí, vamos a tener un resultado.
¿no? Y ese resultado, en este caso, va a ser la cuota. Ahora, la cuota, ¿sí?, es un valor desconocido. Entonces, dentro del proceso, al evaluar el monto, debemos calcular la cuota, ¿no? Entonces, ya teniendo todo esto, ya podemos imaginar más o menos cómo va a ir nuestra solución. Recuerden que lo que tenemos acá es como el resumen o la parte semigráfica de un algoritmo, ¿ya? Entonces empezamos a resolverlo. Empezamos a resolver y vamos a construir un pseudocódigo. Entonces definimos el inicio y palabra clave declarar. Y empezamos a declarar las variables. ¿Qué variables tengo? Ahora acá, yo puedo empezar a identificar acá. Yo tengo el monto, hay que calcular la cuota y como son variables que son incógnitas pero que van a ser conocidas en valor, ¿sí? Entonces asumimos que son variables. Ahora, estas variables tienen que ser declaradas. Para ser declaradas yo necesito colocar el nombre de esas variables, ¿ya? Podemos manejar el nombre como está acá o podemos manejar, ¿sí?, M y C. Eso depende netamente de ustedes, ¿ya? Entonces, para nosotros el monto va a ser M y la cuota va a ser C. Si quieren lo pueden colocar de esa forma y me voy a dar cuenta. O pueden colocar monto aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba algunos hacen esto, monto igual a M y cuota igual a C. Ya, eso no hay ningún problema siempre y cuando esta parte no lo coloquen aquí adentro porque no es parte de la solución. Solamente ustedes me están mostrando qué variables y qué nombre le están dando a esa variable. Eso lo pueden hacer aquí directamente, ¿no? Para mí M es el monto y C es la cuota. Ahora, como es dinero, recuerden que el dinero, ¿sí?, no siempre es un valor entero. Entonces vamos a manejar al conjunto de números reales, ¿sí?, o decimales, si quieren nombrarlo así. De esa otra forma también se puede colocar acá. Y al principio en el ejercicio no nos dan ningún valor inicial, entonces no tienen valores iniciales. Bien, entonces continuamos. Para declarar entonces, ya sabemos que tenemos al monto y tenemos la cuota y decimos son reales. Bien, posterior a esto, lo que vamos a hacer es obtener, ¿sí? ¿Qué necesito obtener? Eso ya lo hemos respondido acá, ¿no? En la entrada. ¿Qué necesito obtener? El monto. Entonces me tengo que comunicar con el usuario. Para eso estamos definiendo el mensaje. Entonces, le pedimos al usuario que nos ingrese el monto, ¿no? Nos ingresa el monto el usuario y como nos ingresa el monto debemos leer. Hay algunos que se están olvidando esta parte. Esta parte de leer es el almacenamiento del valor que el usuario me va a dar en la memoria. Si no coloco eso, no estoy almacenando, ¿ya? Entonces, leer. Una vez que he leído, chicos, es aquí. Aquí es donde ustedes deben empezarse a preguntar qué tipo de valores les puede ingresar el usuario Contreras. Recuerden que el usuario que tengo, ¿sí?, no siempre es un usuario ideal que va a seguir lo que le pida, ¿no? Ingrese el monto. Le puedo poner entre 5.000 o mayor, 50.000 bolivianos, qué sé yo. Le puedo poner muchas cosas más en el mensaje. Pero recuerden que el usuario Contreras va a ser aquel que va a evaluar si mi pseudocódigo está bien desarrollado, está completo y responde de manera coherente a montos que no existen, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a evaluar eso, ¿no? Recuerden que nosotros estamos dentro de nuestra recta numérica y en nuestra recta numérica nosotros encontramos los valores negativos, está el 0 y los positivos, ¿sí? Aquí estamos hablando de hasta el infinito positivo y acá desde el negativo, desde el 0 hasta el negativo infinito, ¿no? Entonces, tengo la recta numérica. El monto que me va a ingresar el cliente puede ser 0, no debería ser 0 en este caso.
¿Por qué? Porque si quiere tener algún porcentaje que se le calcule, no debería tomar el 0. Pero como en el ejercicio no hay una restricción, ¿sí? En el ejercicio 16 no nos dice nada, ¿sí? Para eso, igual que los 50.000, entonces nosotros podemos asumir que el cliente tal vez se desanime y me diga, ya, no quiero tener no quiero sacar ningún monto al crédito o un préstamo, ¿no? Entonces ya me puede decir 0. Si me dice 0, yo tendría que evaluar, ¿sí? Y me va a salir ahí 0 la cuota, obviamente. Pero si me dice 1, si me dice 0.0001 que quiero que me preste el banco, entonces yo voy a tener que tomar desde acá hasta acá. ¿Sí alguien quiere decir algo? Hola, ¿alguien quiere decir algo, chicos? Parece que no. Entonces, si yo digo que voy a tomar el 0, lo que estamos armando aquí es un rango de valores, ¿no? Que puede tomar, ¿sí? El monto del cliente. Entonces, en el ejercicio me dice, y en mi análisis me dice que si el monto es menor que 50.000, el valor de la cuota representa el 3% del monto que le vamos a dar al cliente. Entonces, eso está acá. Entonces, si el monto del cliente, lo que me entrega es el 3%, está acá, entonces va a ser el 3%, ¿no? Que voy a sacar de la cuota para esta parte. Ojo que si pone 0, 0 por algo, siempre va a ser 0. Entonces la cuota ahí no tiene un valor. ¿Qué otra cosa más? Me dice que si la cuota, el valor de la cuota es mayor que 50.000, está a este lado. Entonces yo puedo tomar en este rango de valores todos estos valores hasta el infinito. Si eso es así, entonces acá vamos a darle el 2%. ¿Ya? El 2% y ese va a ser el valor de la cuota. Eso es lo que tengo que calcular. Ahora, para los 50.000 no hay nada. Entonces, puedo no decirle nada al cliente, ¿ya? Pero sí los valores que van a caer acá y acá, ¿ya? Bien. Con todo esto, chicos, tenemos rangos, ¿sí? Rangos de valores o intervalos, que ustedes lo denominaban así desde introducción al cálculo, ¿no? En el preuniversitario. Entonces, vamos a evaluar. Lo único que no me puede dar el cliente, ¿sí? Son los valores negativos. O sea, el cliente no me puede decir que el monto que va a tener es, qué sé yo, 20.000 menos 20.000. Sí, a no ser que esté robando en el banco, ¿no ve? Pero este monto, sí, no se le puede prestar, o sea, a no ser que le esté diciendo al cliente que aporte en el banco, qué sé yo, pero no hay esa figura en este instante. En el ejercicio no hay ninguna situación así. Entonces, este rango de valores que ustedes tienen acá no tiene que ser tomado en cuenta. ¿Cuáles van a ser tomados en cuenta? A partir del 0 para este lado. Todos esos valores van a ser tomados en cuenta hasta el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Aparte de dos intervalos con los cuales tenemos que trabajar en el ejercicio, tenemos uno que es la condición madre que le digo yo. ¿Por qué la condición madre? Porque globaliza o engloba a todos los valores que debemos tomar en cuenta. Entonces, cuando aparece esa condición madre, esa condición no estaba en el ejercicio. Aquí no me dice condición madre, ¿no? Me habla de la descripción del problema y me habla de los intervalos que voy a tomar en cuenta. Pero esa condición no existe, pero el cliente, si es un usuario Contreras, va a ser el que me va a dar esa condición. Entonces tenemos que controlar, ¿no? Si el monto que me ingresó el cliente, ¿sí? Es mayor o igual que 0, hemos dicho cerrado, ¿no? Mayor o igual que 0, entonces lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces lo tomamos en cuenta porque está dentro de todos los valores que tenemos que tomar en cuenta. Bien, si eso es así, entonces empezamos con el primer intervalo. El que sea 0 ya lo hemos tomado acá, ¿no? Entonces vamos a tomar la condición de que sea menor que 50.000 pesos. Entonces, palabra clave, volvemos a armar la condición. Todo intervalo que ustedes tengan, chicos, es una condición, que puede ser una condición tan simple como esta o una condición compuesta, ya que vamos a ir viendo eso en los ejercicios que vienen.
Entonces, volvemos a colocar sí. Si esta condición se cumple, entonces voy a preguntar si el monto que me ingresó el cliente es menor que 50,000. Ahora, alguno me dirá, ¿y qué puedo poner mayor? Sí, también pueden colocar mayor. Eso va a depender netamente de ustedes. ¿Cuál condición quieren colocar? Si el monto es menor que 50,000, entonces vamos a calcular la cuota. ¿Cómo calculamos la cuota? La cuota, y eso lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer acá, ¿sí? Ustedes están en la libertad de definir dónde van a mostrarme la ecuación. Algunos lo harán directamente acá, no hay ningún problema. Entonces, cuando decimos la cuota, ¿a qué va a ser igual la cuota? Tenemos que hablar de generar la ecuación que vamos a colocar en nuestra solución. Entonces, cuando decimos la cuota va a ser igual. Si estamos acá y si eso se cumple, yo tengo que colocarle una ecuación. Entonces, ¿cuál será esa ecuación? Entonces, definimos acá, ¿no? Yo puedo poner la palabra asignar o no colocarla. Ya desde la anterior clase no colocamos la palabra asignar, pero sí se sobreentiende que está ahí asignando cuando ustedes colocan una ecuación. Entonces, la cuota será igual a ¿qué? Del monto que yo tengo, la cuota solamente debe ser el 3%. Entonces, de los 50,000, ¿sí? Que tengo, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 0,3. Recuerden que si pongo 50,000, quiere decir que el monto es 50,000. Entonces, en este caso, del monto que me ingrese, si es menor a 50,000, del monto que me ingrese, si es menor a 50,000, le voy a sacar el 3%, 0,03. Y ese valor, ¿sí? Va a ser lo que representa la cuota. Tengo que preguntarme nuevamente si todo el proceso que he definido aquí se está asignando de derecha a izquierda. Si eso es así, mi ecuación está bien estructurada. Si no, tengo que revisar cómo estoy colocando la ecuación. Bien, entonces, si es menor que 50,000, la cuota será M, el monto, multiplicado por 0,03. Ya esa va a ser la cuota. Bien, alguno dirá, Inge, ¿puedo hacer simples? ¿Puedo hacer dobles? Sí, porque en el ejercicio, si observan, dice, si el monto es tan, 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 y si el monto es mayor, tan, tan, tan. Ustedes pueden decidir ahí hacer una estructura doble o una estructura simple y otra estructura simple, ¿ya? Igual está bien porque llegan al resultado, ¿ya? Entonces, en este primer parcial, no voy a evaluar si lo hacen en menos pasos, en más pasos, no. Lo que voy a evaluar es cómo solucionan el problema, ¿ya? Entonces, acá voy a poner la otra condición. La otra condición es si el monto es mayor que 50,000. Si el monto es mayor que 50,000, entonces, sí, debo calcular la cuota, que la cuota es el 2%. Entonces, ya tenemos la ecuación, solo es copiar. Entonces, la cuota va a ser igual al monto multiplicado por 0,02, ¿no? Entonces, vuelvo a consultar si está bien escrita, si todo el proceso, ¿sí? Está en la parte derecha y el resultado se va a asignar a la parte izquierda. Bien, como no hay más que hacer, decimos fin sí, ¿no? Fin sí, y ahora no hay más que hacer. El monto cuando es exactamente igual a 50,000, sí, no voy a hacer nada porque el ejercicio no dice que haga nada. Pero si yo quiero tomar en cuenta eso, pondré una tercera evaluación si el monto es exactamente igual a 50,000. O sacaré el si no de acá. Si no es menor, entonces no es mayor, entonces será igual, ¿no? Entonces ahí hay varias formas de resolver el ejercicio. Ya, entonces, si no lo colocan, tampoco es un error, ¿sí? Entonces acá decimos fin sí. Entonces, esta es mi condición madre y va a encerrar a todo esto, como les decía. Todo esto se va a hacer siempre y cuando el monto sea mayor o igual que 0. Entonces, aquí estoy encerrando ambas condiciones, ambos intervalos, ¿sí? Y cierro. Si ustedes quieren decirle algo al cliente,
Si el monto es negativo, entonces le dirán, si no, el monto es negativo. No, si no, mostrar el monto es negativo. Pero si no lo quieren hacer, también es válido, ¿ya? Solamente para esta parte, ¿qué voy a evaluar esto? Si saben definir ecuaciones, si saben definir condiciones, si están estructurando, están anidando bien las estructuras, si declaran de manera adecuada, ya. Lo demás es complemento. El mensajito, si aquí yo le pongo el si no, ya también es un complemento, ya, pero en esencia el ejercicio debería resolver eso, ¿no? Si el monto es menor o si es mayor a 50.000, debería darme la cuota. ¿Qué me está faltando? Y que nadie, bueno, esperaba que alguien me diga, Inge. Inge, Ya, sí, ¿y no se pondría el escribir o el mostrar, perdón? el escribir, el mostrar, ¿para qué? ¿En Para, dónde? sí, para mostrar, digamos, cuánto es la cuota. Sí, pero ninguno me ha dicho lo que yo esperaba. Sí, eso falta, pero ninguno me ha dicho lo que yo esperaba. Fíjense que he escrito aquí, cuota, cuota, ¿y qué he declarado yo? Sí. Entonces, esto, ¿sí? Al principio uno no se da cuenta y lo dice, ah, no, está bien todo está excelente, pero, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es revisar hasta eso, ¿sí? Que eso es lo que hace el compilador igual. ¿Qué pasó ahí? En esa parte, ¿sí? Esta variable que tengo ahí no existe. Sí, no existe. Y eso es lo que voy a colocar, por ejemplo. Si no existe esa variable, esto tampoco existe. ¿Por qué? Porque yo no, he nombrado C. Ahora, una forma de corregir es que ustedes revisen eso si todo está bien y poner aquí cuota, ¿no? O aquí borrar y ponerlo C. ¿Ya? Entonces, ojo, tienen que revisar esas pequeñas cosas, ¿ya? Que sí, aparte de revisar que la ecuación esté bien, entonces revisar también que los nombres estén bien. Ahora, como me decía su compañero, si falta el mostrar o el escribir, exactamente, ¿ya? Y eso lo voy a colocar acá, ¿ya? Estoy colocando cómo ustedes podrían salvar eso. Y hay algunos que hacen, o el ejercicio es demasiado largo, ¿ya? Y no les da ya para borrar. Entonces, una forma de hacerlo cuando están haciendo el pseudocódigo, sí, es colocarme una flechita, por ejemplo, ahí y decirme mostrar y en esta forma cuota, ¿no? Y se entiende que es acá donde va a ir el mostrar cuota. Ahora, el mostrar cuota puede ir ahí, puede ir después de haber calculado la cuota en cada una de las condiciones, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? O puede ir aquí al final, ¿no? Aquí. Bien, ahora sí. ¿Hay algo más que pueda faltar por ahí? ¿No? Pueden activar sus micrófonos, chicos. Sí, bien. Parece que no hay. Bien, ahora, este ejercicio es resuelto en diagrama de flujo. Para los que hacen diagrama, sí, inicio, vamos a hacerlo más al medio. Inge, disculpe, ¿pudiese compartir su Sí, pantalla? Mi internet está súper mal ahorita, acaba de bajar la señal, la frecuencia. Por favor. en mi pantalla la estoy compartiendo. Sí, es que el ¿O mío no? no, no parece, es que mi internet está pésimo ahorita. Por favor. Sí, pero no voy a poder solucionar eso por el internet. ¿Todos ven mi pantalla, chicos? Sí, Sí, Sí. ingeniero. Sí, Ya, Inge. gracias, chicos. Sí, el tema es del internet, chicos. Si no o sea, si no se ve, es el internet de ustedes, no el mío en este instante. Puede ser el mío, sí. A su compañero le voy a pedir ¿qué hacemos? Bueno, el tema del internet es medio fregado, chicos.
¿sí? Ni modo, vas a tener que ver por ahora nuevamente el que se llama la grabación, y en la grabación va a aparecer ya en la pantalla, va a aparecer todo. Yo igual voy a preguntar qué pasó con el tema ¿qué se llama? Del convenio que se tenía con Entel para trabajar de manera un poco más fluida, tanto para ustedes, porque ya hay un convenio firmado con Entel, como con nosotros, con los docentes. Pero les diré, chicos, que ya va un mes que yo ya hice mi solicitud para Entel para que vengan a instalarme el internet y no vienen. Sí, ya no sé cuántos reclamos he presentado, pero no vienen. Entonces, voy a preguntar, chicos, cómo hacer eso. Y bueno, en todo caso, para mi estudiante, puede activar los datos y irse si tiene 2 pesitos, ¿sí? Irse a la opción de teleeducación y seleccionar 2 horas, ¿sí? Por 2 bolivianos creo que es, el de conectarte a cualquier plataforma y eso utilizando Entel, ¿no? Y ahorita yo estoy así por si acaso, mis queridos alumnos, porque la conexión contigo, que es mi conexión general, no estaba dando, no podía ingresar yo en la mañana. Así que pueden hacer eso, ¿no? Yo sé que es un gasto, e inclusive para mí es igual un gasto, pero no nos queda de otra. Voy a preguntar cómo está eso del convenio, chicos, para que puedan todos realmente beneficiarse, ¿no? Bien, continuamos. Entonces vamos a declarar, ¿no? Hemos dicho M y C son reales. Bien, empezamos la declaración. Ya tengo la declaración de mis variables, ¿sí? Voy a pedir el dato, ingrese un monto. Bien, me ingresa el monto, leo el monto y es aquí donde ya empieza la flecha, ¿no? Empezamos y acá ya nosotros empezamos a construir la condición. Primero traducimos y lo que habíamos definido aquí, ¿no? La condición madre es la que va a globalizar a todo. Entonces tenemos, el monto va a ser mayor igual que 0. Entonces colocamos la condición, ya la condición madre, la que globaliza todo, y depende de ustedes ya, si sacan por acá o por acá, el camino del sí se cumple, ¿ya? Entonces lo voy a hacer yo por este lado, pero sí tienen que sacar un camino, bueno, 2 caminos cuando están graficando. Si se cumple, entonces nosotros definimos si es mayor o menor a 50,000, no pasa nada. Entonces acá yo puedo haber puesto si el monto es mayor a 50,000. Voy a hacerlo similar, solamente cambiando la posición de las condiciones, ¿ya? Entonces, si el monto es mayor que 50,000, entonces decimos, si eso se cumple, entonces la cuota va a ser el 2%. La cuota va a ser M multiplicado por 0.2, ¿no? Ahí está. ¿Sí? M multiplicado por 0,2. Si no se cumple, no hago nada, pero el no hacer nada igual implica que yo dibuje eso de no hacer nada. Por debajo, recuerden que el no con el sí se unen, ¿ya? Y debo colocar la otra condición. La otra condición dice si el valor del monto es menor que 50,000, menor que 50,000, sí, menor que 50,000, entonces yo voy a sacar un sí y voy a sacar un no. Ahora, lo voy a hacer acá. Sí, vamos a hacerlo acá. Si se cumple, entonces tenemos que la cuota será igual a M multiplicado por 0.03. Entonces ya tengo todo. Y ahora sí, ¿no? Lo que les decía. Antes de terminar, 1, yo puedo venir acá y decir 1 y todavía continúa mi dibujo, ¿ya?
Entonces continúa mi dibujo y lo que vamos a hacer es mostrar C. No, voy a mostrar C porque ya sea por este camino, y aunque no haga nada, igual tengo un valor para C. Alguno me dirá, Inge, pero ¿qué pasa si no calcula nada C? Aquí me va a aparecer nada, o un 0, ¿ya? Por el tema de que es un valor numérico. Ya, dependiendo del lenguaje, vamos a hacer algunos cambios ya cuando estemos dentro del lenguaje. Bien, entonces, esto es sí, entonces vengo por acá, y esto sigue su camino, ¿ya? Entonces, esto es el sí de todo este camino, ¿ya? Aquí está el resultado. Entonces, ¿con quién lo tengo que unir? Aunque no haga nada, lo tengo que unir. Hay alguno que me ha dibujado un gráfico medio extraño, pero igual, aunque no haga nada, dibujo esa línea, ¿ya? Y coloco no, y aquí está, ¿no? Entonces, si no hace nada, debo unirlo con el sí, porque todo esto es del sí, y como ya no hay más que hacer, entonces digo fin, ¿no? Y ahí terminaría el ejercicio. Hemos aplicado aquí conectores de una misma página, porque estoy solamente cortando en la misma plana el dibujo, ¿ya? Y se puede hacer eso, ¿no? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo estamos? Todo bien, ingeniero. Bien. Entonces vamos a continuar. Ya, vamos a hacer un ejercicio que, ¿dónde está? Sí, hay un ejercicio, ya hemos hecho sueldos, sí, ya hemos hecho descuentos y creo que sí podemos entrar al ejercicio que es parecido al examen. Ya, bueno, parecido al del examen pasado, sí, que es el ejercicio 40. Ya este sí lo vamos a analizar con mayor tranquilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque este sí tiene harto sobre lo cual tenemos que trabajar e interpretar. Ya aquí depende mucho cómo ustedes interpretan, ¿sí? Mucho. Y cómo consultan. O sea, Inge, no se entiende esta parte. Inge, ¿qué se refiere a esto? O sea, necesito que me lo hagan saber. Ya, el ejercicio 40 entonces. El ejercicio que resolvimos aquí, voy a ponerlo, es el 16 de la práctica. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el 40. ¿Ya? El ejercicio 40 de su práctico dice el valor antiguo y el valor actual del contador de luz. ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vienen a hacer la lectura de la luz, ¿sí? Vienen a ver el medidor, ¿no es cierto? Y siempre hay un valor antiguo y el valor actual sobre el cual nos van a cobrar, ¿no ve? Ahora, decimos y se pide en el ejercicio que se escriba un algoritmo que determine a cuánto asciende la factura de la luz de un determinado abonado. Entonces, aquí lo que me están pidiendo, y aquí estamos empezando a graficar, estamos obteniendo los datos, nos piden la factura. ¿Sí? ¿Cuánto es la factura de la luz? ¿No? Entonces, de un determinado abonado o cliente. El importe es la suma de la cuota fija 20 bolivianos más la cuota variable. Ya, entonces habla de un importe. Importe. Entonces dice que hay una cuota fija que es de 20 bolivianos más una cuota variable, ¿no? Entonces aquí yo puedo ir marcando, ¿no? Esto estamos definiendo como valor antiguo y esto como valor actual, ¿sí? Y se ve como la cuota variable. No así. Entonces ahí puedo ir definiendo ya muchas cosas del ejercicio. Bien, entonces dice que el importe es la suma de la cuota fija, que es 20 bolivianos, más la cuota variable. Ah, ya. Pero la cuota variable depende del consumo. Ahí hay un consumo, ¿no? Y se calcula por tramos. Entonces, aquí existe un consumo, ¿no es cierto? Y de eso es lo que pagamos, ¿no? Entonces, aquí va a haber un valor, ¿sí? Un valor, aquí va a haber otro,
y con eso van a calcular el consumo, ¿no? Entonces tengo que ver. Ahora, dice que el consumo, porque la cuota variable depende del consumo, dice que se calcula por tramos, ¿no? Entonces se calcula por tramos. Ya, y se calcula ahí. Los primeros 100 kilowatts, ¿sí? A 1.5 kilowatts, o sea, por cada 100 kilowatts, cada uno a 1.5 bolivianos me cobran. Los 150 kilowatts siguientes a 1 boliviano el kilowatt. Y si el consumo excede a 250, esa fracción se cobra a 0.80 bolivianos el kilowatt. ¿Ya? Entonces, en esta pequeña parte de la lectura es donde en el examen, esa vez que se tomó como examen, los pescamos a los chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al hacer tramos, chicos, estamos hablando de intervalos, estamos hablando de rangos de valores con los cuales tengo que trabajar. Entonces ahí va a ser mucho lo que ustedes interpreten de un ejercicio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tramos, les decía, vamos a situarnos en la recta numérica. Ya vamos a hacerlo con otro color. Vamos a situarnos en nuestra recta numérica y obviamente lo que no va a entrar acá es que el cálculo que yo realice acá no puede ser negativo. O sea, mi valor antiguo debe ser mayor o igual a mi valor actual. ¿Sí o no, chicos? ¿Se entiende eso del valor antiguo, valor actual antes de entrar a los tramos? Sí, Inge. Ya. Para saber el consumo, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es que este valor que yo tengo acá, ¿sí? Sea mayor o igual a este. ¿Por qué? Porque si es menor, o sea, si el valor antiguo es más grande que el valor actual, ¿qué quiere decir que pasó ahí? Si esto es 50 y aquí tengo, qué sé yo, 25. Hay incremento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué estamos haciendo eso? Para saber el consumo, ¿ya? Entonces, cuando vienen a leer y hacen la lectura de la luz, chicos, si alguno de ustedes se ha fijado en el numerito grande que aparece ahí, ¿ya? Va creciendo ese número, ¿ya? Y cuando decrece ese número, se dice que han alterado al medidor, ¿sí o no? Sí, lo han alterado y han reducido el consumo, dicen. Entonces, este valor que yo tengo acá, este valor siempre tiene que ser más pequeño que este. Inclusive pueden ser iguales, o sea, 250 y 250. En ese caso, ¿qué quiere decir? Que tal vez el cliente haya salido de casa y haya dejado todo sin luz, sin ningún aparato conectado a ningún toma corriente. Entonces ahí su consumo, ¿cuál va a ser? La cuota o el importe de pago, 20 bolivianos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay nada de consumo. Entonces, como no hay consumo, hay una cuota fija. Igual tienes que pagar 20 bolivianos, ¿ya? Pero ahora, estos 20 bolivianos los pagan, ¿sí? Sin importar si consumió o no consumió. Pero recuerden que estos dos valores pueden llegar a ser iguales, pero este valor no puede ser más pequeño que este, ¿ya? Si no, estaría robando el cliente a la empresa de luz o estaría tratando de tergiversar la información, ¿no? Todo puede ocurrir y listo, a la cárcel, ¿no? Aunque hoy en día van a la cárcel y tienen ahí sus cosas por ahí y salen libres, ¿no? Entonces, bien, entonces a eso nos referimos. Ahora, el cliente ha salido, ¿sí? 250 y el valor actual es 2.500, ¿no? Ahora, este consumo, 2.500 kilowatts, ¿sí? Depende, o sea, para saber cuánto de dinero representa, o sea, su consumo, ¿sí? Depende de los tramos. ¿Cómo voy a calcular el consumo en realidad? Fíjense, ahorita yo puedo generar una ecuación, ¿ya? ¿Cuál va a ser esa ecuación? El consumo se refiere a cuántos kilowatts han consumido,
¿ya? Y el importe es cuánto vas a pagar por esos kilowatts que has consumido. Entonces, ¿cómo voy a sacar? El consumo va a ser al valor actual que yo tengo, ¿sí? Le voy a restar el valor antiguo. Sí, le voy a restar el valor antiguo. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi valor actual es 2.500, ¿sí? Y mi valor anterior o el valor antiguo es 250, esa diferencia va a ser igual a los kilowatts que he consumido. Eso es mi consumo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería 2.500 menos 250? 2.250 kilowatts, ¿verdad? Ahora, este consumo, para saber en bolivianos cuánto va a ser, entonces representa la cuota variable. O sea, este consumo, aquí está. ¿Cuánto ha consumido en kilowatts el cliente? 2.250. Ahora, yo tengo que calcular por tramos cuánto me va a pagar por haber consumido 2.250, ¿no? Y luego con eso le voy a emitir la factura. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Inge. Ya. Sí, ingeniera, se entendió. Excelente. Entonces volvemos a leer. ¿Ya? Entonces, ahora dice, vamos a calcular por tramos. Los primeros 100 kilowatts me van a cobrar a 1.5 bolivianos, los primeros 100 kilowatts. Y los 150 posteriores a 1. ¿Ya? Y si el consumo excede a 250, lo que es, ¿no? 0.8. Entonces, son 3 tramos. ¿Ya? Aquí tengo los primeros 100 kilowatts, dice, ¿no? Entonces vamos a marcar. Los primeros 100 kilowatts, aquí está. Los primeros 100 kilowatts me los van a cobrar a 1.5 bolivianos cada kilowatt, ¿sí? A 1.5. A 1.5 cada kilowatt. Y los 150 siguientes, y aquí era donde los hemos pescado. Algunos han puesto 150. No, los 150 kilowatts siguientes y ya estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Porque hablamos de sumar a 100, 150, ¿sí? No 150 en valor, ¿no? Los 150 siguientes, dice. Entonces, es sumarle 100 más 150, 250. Entonces, ese era otro rango de valores que se tomaba en cuenta y ahí es donde los pescamos, ¿sí? Y este otro tramo se cobra a 1 boliviano cada kilowatt. Entonces, esto es 1 boliviano cada kilowatt, ¿ya? Y dice, si el consumo excede los 250 kilowatts, entonces esa fracción se cobra a 0.8 el kilowatt. Entonces, sencillo, ¿no? En esta parte dice, si el consumo excede los 250, ¿sí? Entonces, no voy a tomar los 250, excede. Entonces, esa parte me van a cobrar a 0.8 bolivianos cada kilowatt, ¿no? Entonces, algunos cuando ponían 150 aquí, ya, tenían que tomar un tramo más, ¿sí? Y de los 150 agregar para 250, pero ya no tenían a cuánto se les cobraba. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ojo cuando estemos hablando de tramos, ¿ya? Cuando estemos hablando de tramos, es importante que lo lean y lo vuelvan a leer y pregunten si es que al final no se entiende, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los 100 primeros kilowatts, estamos hablando de un rango, de un tramo. Y les decía que puede ser 0, ¿no es cierto? O sea, puede ser que aquí sea 250 y aquí 250. ¿Qué quiere decir? Que no hay consumo. Su consumo es 0 y aquí la cuota variable debería ser 0, ¿no es cierto? Y la cuota fija obviamente es 20. Entonces, el 0 está acá. Entonces, este tramo considera el 0 y considera los 100 primeros kilowatts cerrados. O sea, de 0 a 100, ¿sí? A 100 kilowatts voy a cobrarle a 1.50, aunque sea 0, ¿no? 0 por algo va a ser 0. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi primer rango de valores con el cual tengo que trabajar, ¿no? O el intervalo. Bien, venimos a esta parte.
En esta parte, en el segundo tramo, sí dice, ya, de los 150 siguientes, ¿sí? Entonces, el 100 ya no lo tomo en cuenta, es abierto. ¿Por qué? Porque ya lo estoy tomando en cuenta en este tramo. Ya es abierto, pero hasta los 150 siguientes, dice. Entonces, voy a tomar los 250. Entonces, todo esto es mi otro tramo, ¿ya? Y todo ese tramo, considerando que consuma 250, entonces va a ser a un boliviano. Si excede de los 250, va a ser a 0.8 bolivianos el kilowatt. Entonces, ahí estamos con los famosos tramos o intervalos en este caso. Ahora, en todo esto existe la condición madre. La condición madre, ¿cuál es? Que el cliente no me esté queriendo robar, ¿no es cierto?, a la empresa, ¿no? Que este valor sea más pequeño que este, no va a existir eso. Puede llegar a ser igual porque el consumo es cero ahí, ¿no? Pero nunca este valor más pequeño, ¿no? El consumo no va a ser menos 50 kilowatts, saldría, ¿no? O menos 150, no existe eso. Entonces, como no existe, puede venir el usuario Contreras como cliente y colocarme un valor aquí bien pequeño y aquí un valor muy grande y ver qué hace tu programa. Si tu programa responde mal, entonces el programa que querías venderle a la empresa no le vas a poder vender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene fallas, ¿no? Entonces, por eso aparece el usuario Contreras, ¿no? Para poder solventar tu programa, robustecer y completar con lo que falte, ya antes de que llegue al usuario final. Entonces, la condición madre es que todos los valores positivos, incluyendo el 0, van a ser tomados en cuenta. Entonces, estamos hablando del 0 hasta el infinito positivo. Lo que no vamos a tomar en cuenta son los negativos. Entonces, ahí está la condición madre, ¿ya? Y ahora iniciamos para resolver el ejercicio. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Pueden activar sus micrófonos para decir sí, no o alguna duda. Sí. Bien, gracias. Bien, entonces iniciamos. Ya iniciamos y sí, una mayoría hace pseudo, así que vamos a empezar por pseudo. Ya inicio. En el inicio debo declarar entrada, proceso y salida, ¿sí? La entrada es todo lo que yo necesito para empezar el ejercicio. ¿Qué es lo que necesito en la entrada? El valor antiguo y el valor actual. Porque con eso vamos a calcular el consumo, ¿ya? Entonces el consumo es algo desconocido que lo calculo a través de estos dos valores. Entonces el valor actual con el valor antiguo, valor actual, valor antiguo, van a ser datos que necesito que me ingresen de primera mano, ¿no? Entonces, empezamos. Fíjense cómo esto lo vamos a colocar en la condición madre, ¿ya? Declarar. Bien, ahora consulto mi clase. Cuando hablamos del valor antiguo y el valor actual, ¿será que podemos tomar valores reales? O sea, valores con decimales. ¿O son netamente enteros? Reales. Enteros. Ya, reales considera los enteros, ya, pero en este caso son netamente enteros, porque a mí no me cobran por, sí, 2.200 kilowatts, 2250.1, ¿no es cierto? No me cobran con decimales, me cobran por los kilowatts completos, y ya no a medias. Entonces no hay medio kilowatt ahí. Entonces son netamente enteros ya en este ejercicio. Entonces vamos a declarar, ¿sí? Valor antiguo y valor actual y son enteros por esa situación, ¿ya? Bien. Ahora, factura
y luego vamos a hablar de la factura. La factura es lo que ustedes observan en su boleta de luz, ¿no es cierto? Y es dinero. El importe también va a ser dinero, aunque sea 20 bolivianos la cuota fija, estamos hablando de dinero, porque la cuota variable va a variar, ¿no? Entonces, 20 sí lo puedo considerar dentro de los reales, porque es dinero. Entonces, el importe viene a ser otra variable, ¿sí? El consumo también viene a ser otra variable, pero el consumo depende de dos valores enteros, no de reales o de lo que se hablaría en cuestión de dinero. Entonces, el consumo también es otra variable, ¿sí? Entonces, podemos manejar, ¿sí? Acá a nuestra variable consumo, ¿sí? Consumo. Vamos a ver si no hay algún entero más. Creo que no, ¿ya? Entonces son enteros. Declaramos ahora la factura al importe, ¿sí? Al importe y si quieren la cuota variable. Entonces, la cuota variable depende del consumo y los tramos, ¿no? Del precio unitario por cada kilowatt. Entonces, veamos. Aquí necesitamos la factura. La factura. Inge, Sí. parece que se dejó de compartir. Ah, ya, permítame un segundo. Sí, dejé de compartir. Permítame un ratito. Ya, ahora sí, ¿ya se ve? Chicos, confírmenme si se ve. Sí, ya se Ya. Muy bien. Factura. Yo voy a preferir trabajar con variables más pequeñas, ¿eh? En vez de decir factura, le vamos a decir F. Entonces, F es igual a factura. Bien. ¿Qué otra cosa más? El importe y la cuota variable. ¿Ya? El importe y la cuota variable. ¿Ya? El importe es el importe, la cuota variable ya lo hemos definido acá. Y como es dinero, entonces definimos cómo son reales. Bien, ahora, como les había dicho, ¿sí? Debemos comunicarnos con el usuario y pedirle lo que necesitemos. Entonces, hemos definido de que el valor antiguo y el valor actual es lo que necesitamos. ¿No? Aquí me falta una T. Valor antiguo, valor actual. Entonces, le vamos a pedir que ingrese el valor antiguo y el valor actual, ¿sí? Del medidor de luz. Entonces le pedimos eso al cliente y vamos a leer. Si ustedes me colocan estas variables en desorden, primero el valor actual y luego el valor antiguo, por más de que el cliente diga, pero si he puesto bien, ¿sí? Quien se está equivocando ahí es el que programa. Y entonces, en el orden en el que me va a ingresar los datos es en el orden en el que pongo las variables. ¿Puede variar ese orden? Sí, siempre y cuando aquí yo le esté pidiendo en el orden, ¿no? ¿Qué orden le estoy pidiendo? Valor antiguo y el valor actual, ¿no? Entonces, así le estoy pidiendo, valor antiguo, valor actual. Bien, una vez que tengo esto, hemos definido que aquí hay una condición madre, o sea, que todo lo que tengamos que aplicar acá tiene que considerarse en los valores positivos, ¿ya? En los valores positivos y no en los negativos. Pero de ahí partimos de que estos valores son los que no pueden ser, ¿sí? O no pueden darme un consumo negativo. Entonces,
voy a controlar estos dos valores, ¿no? Con la condición madre. La condición madre siempre va a estar casado con el sí. Si el valor antiguo, si el valor antiguo es mayor, igual que 0, y el valor actual es mayor, igual que 0, entonces sí puedo calcular el consumo, ¿no es cierto? Además de que, ¿qué tengo que controlar? De que el valor antiguo no sea más grande que el valor actual, ¿no es cierto? Eso lo puedo colocar inclusive aquí. Entonces, ¿qué está haciendo la INGE? Ahora en este ejercicio, sí, estamos viendo que nosotros con el operador lógico y, sí, que es un operador que va a aparecer muchas veces en las condiciones, nosotros podemos enlazar una condición con otra condición, ¿ya? Similar a lo que veían ustedes en álgebra con las proposiciones, ¿no? Bien, entonces, y sí, si los dos son mayores o iguales que 0, estamos bien. Pero el valor, ¿sí? El valor antiguo debe ser, ¿sí? Menor o igual que el valor actual. Ay, perdón. Menor o igual que el valor actual. Inge, ¿yo puedo poner al revés, que el valor actual debe ser siempre mayor o igual que el valor antiguo? Sí, también es válido la condición acá. Sí, no hay problema. ¿Ya? Si eso es así, entonces recién puedo calcular el consumo, ¿no ve? Entonces pongo el operador y porque las tres condiciones se deben cumplir. Si alguna de las tres no es necesario que se cumpla, yo puedo poner el o, ¿no ve? El operador o, que de acuerdo a las tablas de verdad, nosotros sabíamos que cuando existe una variación con o, por más de que exista la variación, va a poder entrar con el verdadero, ¿no? Entonces, igual entra lo que veían ustedes en álgebra con sus tablas de verdad. Bien, entonces las tres se deben cumplir. Si alguna no se cumple, entonces se va a salir. Las tres se deben cumplir. Entonces, si ocurre esto, entonces podemos calcular el consumo. O sea, recién puedo calcular el consumo. Si estos valores son mayores o iguales que 0 y si este valor que tengo acá es menor o igual que este valor. Entonces, vamos a calcular el consumo. Consumo va a ser igual a ¿qué? Al valor actual menos el valor antiguo, ¿no? Ahí está. Hemos hecho acá, ya tengo los kilowatts, ¿no ve? Esta condición que hemos manejado aquí ya la hemos controlado. La condición madre ya la hemos controlado con estos dos valores. Entonces, ahora nos situamos aquí en los tramos para saber el importe, ¿ya? Entonces, empezamos a ver, ¿no? el consumo. En realidad el consumo es los kilowatts. ¿Cuántos kilowatts ha consumido la persona? Entonces, venimos acá. Si el consumo está entre 0 y 100 kilowatts, entonces le voy a cobrar a 1.5 bolivianos el kilowatt. Entonces, ahí viene la condición. Sí. Y en el ejercicio, ¿sí? Se calcula por tramos. Aunque no aparezca el sí aquí, esos tramos están trabajándose por intervalos. Y los intervalos, por lo general, son condiciones, ¿ya? Y como estamos trabajando con las condiciones de decisión o de selección, entonces la frase que va a aparecer en cada condición es el sí, ¿ya? Y ustedes tienen que ver si va a ser simple o va a ser doble. Dime. Consumo sería igual cuota variable, ¿verdad? No. El consumo depende de la cuota variable. La cuota variable depende del consumo. El consumo es cuántos kilowatts has consumido. Entonces sería importe. El importe es los 20 bolivianos más la cuota variable. La cuota variable es lo que vamos a calcular aquí. Y esa cuota variable se va a sumar con los 20 bolivianos y eso va a ser el importe. Ah, ya. Gracias, ingeniera. Bien.
Ya, una vez que ya hemos calculado el consumo, entonces lo que tenemos que ver si el consumo cayó acá, ¿sí? En los intervalos, porque esto, en nuestra recta numérica, esto está manejando los kilowatts. O sea, aquí yo estoy manejando cuántos kilowatts ha consumido la persona. Ya, entonces aquí estoy manejando el consumo. El primer valor sobre el cual tengo que trabajar es si está entre 0 y 100. El 0, sí, del consumo ya lo he trabajado acá. ¿Sí? Aunque podemos ponerlo igual ya. Lo pondremos completito, así como está. Así como está lo voy a colocar, no hay problema. ¿Ya? Entonces vamos a irnos acá. ¿No? Vamos a colocar la primera condición. Si el consumo es mayor o igual que 0 y el consumo es menor o igual que 100, estamos hablando de este primer tramo. ¿Ya? Si el consumo de la persona está entre 0 y 100, entonces por cada kilowatt que haya consumido le voy a cobrar a 1.5 bolivianos. ¿Sí? Entonces, lo que estaríamos calculando ahí es la cuota variable. La cuota variable sería igual a, ¿sí? La cuota variable sería igual a cuántos kilowatts ha consumido por 1.5. Entonces, el consumo por 1.5 bolivianos o 1.50. Aquí está la cuota variable. ¿Ya? Si está entre 0 y 100. ¿Ya? Fin, sí. Vamos aquí a hacer el si no. Si no, tenemos que preguntarnos, ¿sí? Si el consumo, fíjense aquí, si el consumo está entre 0 y 100, sencilla la ecuación. Ahora, ¿qué pasa si la persona ha consumido, qué sé yo, 125 kilowatts? Entonces su consumo está acá, ¿no? Pero de los 125, 100 kilowatts, los primeros 100, le voy a cobrar a 1.5. Y lo que resta es lo que se pasa acá, ¿no ve? O sea, 100 y aquí sería 125, ¿no ve? Entonces, aquí son 25 kilowatts. Esos 25 kilowatts le voy a cobrar a un boliviano. Entonces, la cuota variable va a ser ese boliviano por los 25, por lo que tengo la diferencia acá, ¿sí? Más, ¿sí? El consumo de los 100 por 1.50 más los 20 bolivianos. Por eso se dice que es una cuota variable. Entonces, esto lo voy a hacer en la otra hoja. ¿Ya? El si no, lo voy a hacer en la siguiente. Ya, aquí está. Entonces, si no, vamos a venir a la condición si y vamos a manejar la siguiente forma de colocar la condición. Si el consumo, ¿sí?, es mayor que 100 y, ¿por qué estamos poniendo mayor? Porque aquí ya no tomo el 100 lo estoy tomando entre 0 y 100 en el primer tramo, pero si no está acá, estamos comparando si está acá, mayor que 100, pero menor o igual que 250. Entonces, lo vamos a hacer así. Si el consumo, ¿sí?, es mayor que 100 y el consumo es menor o igual que 250, ¿sí?, entonces vamos a calcular la cuota variable. ¿Sí? Calculamos la cuota variable. La cuota variable va a ser la diferencia, ¿sí?, del consumo, ¿sí?, fíjense, del consumo de este valor con los 100, porque los 100, ¿sí?, le voy a cobrar a 1.5, ¿ya? ¿Esa parte se entiende, chicos? Sí, Sí, Ya, excelente. Entonces, vamos a hacer el consumo, estábamos bien con el color, el consumo, sí, el consumo, ahora vamos a hacer los primeros 100, vamos a hacer un poco mejor. La cuota variable va a ser igual.
Los primeros 100 le voy a cobrar a 1.5. Ahí está. Los primeros 100 ya le estoy cobrando 1.5 porque ya es mayor que 100 lo que ha consumido la persona. A eso le voy a sumar cuánto ha consumido realmente, o sea, cuánto se ha pasado de los 100 kilowatts. Entonces, ¿cómo saco eso? Restando de lo que me ha ingresado el consumo menos 100. ¿Por qué menos 100? Porque aquí ya le estoy cobrando los 100, ¿ya? Los 100 kilowatts. Ahora, resto, si la persona, por ejemplo, es 125, 125 está entre 100 y 250, sí. 125 menos 100, ¿cuánto queda aquí? 25. Entonces, lo que se ha pasado y está en este rango es 25 kilowatts. Esos 25 kilowatts le tengo que cobrar a un boliviano. Entonces, por 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero. Excelente. Bien, entonces, fin, sí, ¿no? Fin, sí. Ahora, volvemos a hacer el si no. ¿Qué pasa si no está en este rango? Si no está en este rango, debe estar acá. ¿Sí? Entonces, vuelvo a colocar el sí, ¿no? Y definimos si el consumo es mayor que 250. ¿Por qué solamente colocamos mayor? Porque aquí estoy tomando el igual. O sea, aquí en este rango estoy tomando que haya llegado a los 250 kilowatts. Entonces, si llegó a este lado, entonces está en esta parte. Pero en esta parte tengo que considerar que los primeros 100 se les va a cobrar a 1.5. Los siguientes 150 se les va a cobrar a un boliviano. Y lo que reste, ¿sí? Lo que sobre y que quede acá, ¿sí? A 0.8. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el cliente no ha consumido 125, sino 350, de los 350, 100 kilowatts le voy a cobrar a esto, ¿sí? Y de los 150 siguientes, ¿sí? A esto. Y lo que sobre, porque aquí va a estar los 350, y esta diferencia que yo tenga acá, le voy a cobrar a 0.8. ¿Sí? Ese análisis es el que tienen que hacer ahí. Entonces, la cuota variable va a ser igual a los primeros 100 a 1.50, ¿no? Más los 150 restantes, ¿sí? 150 restantes a un boliviano y más, ¿sí? Más, ahora aquí está 100, aquí está 150, eso es 250. Yo ya 250 kilowatts ya le cobré por tramos. Entonces, ahora ese consumo, ¿sí? Ese consumo menos 250 le voy a cobrar a 0.8. O sea, no le puedo cobrar aquí menos, ¿no? O sea, le tengo que restar los 250 que ya le cobré aquí por tramos. Entonces, aquí va a ser la cuota variable. ¿Sí? Fin, sí. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí se entendió, chicos? Activen sus micrófonos. Sí, ingeniero. Excelente. Entonces, ese es el cobro por tramos. ¿Ya? Entonces, el si no, lo cierro porque ya no hay más que hacer. Ese es lo último que podría ocurrir. ¿Ya? Entonces, el resultado por este camino va a ser la cuota variable. El resultado por este otro camino, ¿sí? Recuerden que este es este si no, ¿sí? Es hacer todo esto. Entonces, aquí está el fin. Si no. Sí, este fin si no. Y antes de cerrar esto, por este camino la cuota variable y por este si no, dependiendo qué ocurra, igual va a ser la cuota variable. Entonces ya podemos calcular el importe. ¿Ya? Entonces el importe va a ser igual a ¿qué? Ya tenemos. Igual a qué va a ser? A los 20 bolivianos, que es una cuota fija, más la 20 bolivianos más la cuota variable, que puede ser por cualquiera de esos caminos. ¿Ya está?
Ahora, la otra trampita que tiene el ejercicio, ya calcula el importe. ¿Qué tengo que calcular? La factura. La factura, chicos. Cuando ustedes van a comprar cualquier artículo y les dicen con o sin factura, ¿saben qué les está cobrando? Cuando les dan factura. ¿El impuesto? Muy bien, muy bien. Entonces, el impuesto. ¿Y cuánto es ese impuesto? ¿Alguien sabe? Ya, acabo de colocar. Sí, el 13%. Sí, el IVA es lo que se incrementa en la factura. Cuando ustedes están recibiendo una factura, están pagando un impuesto al valor agregado, ¿ya? Y eso representa el 13%. O sea, ¿qué les estoy diciendo, chicos? Que en sus ejercicios van a entrar impuestos, que eso es la realidad, ¿sí? Está el IUE, el impuesto a las utilidades, que es el, ¿cuánto era? El 3%. Ah, no, este es el 25%. ¿Sí? Está el impuesto a las utilidades, que es el 3%, perdón, el impuesto a las transacciones, el IT, que es el 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en sus ejercicios van a entrar cosas de la realidad, ¿sí? Reales. Quiere decir que ustedes me tienen que manejar todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos bonos que se han dado? Sí, y cuánto es, por ejemplo, ¿no? Les puedo preguntar cuánto es el sueldo básico en Bolivia y en función a eso hacen un ejercicio. Entonces, esos datos, ¿sí? Esas cosas son las que manejamos a diario. Entonces, tienen que conocer, ¿ya? Por ejemplo, ayer se ha aprobado el bono de 1.000 bolivianos, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes van a poder recibir esos bonos? ¿No? Entonces, podemos hacer un ejercicio en ese sentido también, ¿no? Y para eso necesito saber de cuánto es el bono, ¿no? De 1.000 bolivianos. ¿Cuánto era el bono para las personas que no trabajaban en el anterior, hace unos 2 meses, 3 meses, ¿no? O a partir de qué edad recibían el bono familia, ¿no? De los 18 años para adelante, ¿no es cierto? Entonces, ahí están condiciones, chicos. Ahí está todo lo que les puedo preguntar en un examen. ¿Ya? Entonces, el IVA es el impuesto al valor agregado y es el 13%. ¿Ya? Entonces, cuando les pido la factura, les estoy pidiendo ese importe más ese impuesto. ¿Ya? Cuando están ustedes pagando, ¿ya? Cuando ustedes están pagando, es una suma, ¿ya? Para el cliente, porque al cliente le digo, ¿usted quiere con factura o sin factura? Sí, entonces si me dice con factura es más caro, ¿no ve? Entonces por eso se agrega el importe, ¿ya? Entonces y además estamos hablando del cobro de la luz, entonces ahí no nos van a decir con o sin factura, ¿no ve? Obligados con factura. Entonces acá lo único que quedaría sería el mostrar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la factura, que era lo que nos pedían, ¿no? A ver, sí, era lo que nos pedían. ¿Cuál era la factura que debería pagar el cliente? ¿No? Entonces, mostramos. Mostrar. Ya, y mostramos la factura. El monto, si quieren le ponemos, qué sé yo, es lo que tiene que pagar en bolivianos y ya está. ¿No? Entonces, resolvimos el ejercicio, volvemos hacia atrás, fin, sí. Entonces ahora recién puedo cerrar esa condición. Solamente si esta condición madre se cumple, voy a poder emitir factura. Entonces, todo eso encierra esto, ¿no? Fin, sí. Y como ya no hay nada más, sería el fin de todo el ejercicio. Y lo voy a poner acá, que eso está aquí abajito. Bien, ¿se entendió, chicos?
¿Cómo estamos? Sí, Inge, se entendió muy bien. Una maravilla, entonces. Ya. Vamos a desarrollarlo en diagrama de flujo, ya, pero lo voy a desarrollar sin poner, bueno, lo desarrollaremos nomás. Ya, por el tiempo quería desarrollar otro ejercicio más. Espero que nos alcance el tiempo. ¿Ya? Así que voy a ir un poquito rápido. ¿Ya? Entonces, acá, inicio. Sí, inicio, declaramos nuestras variables, valor actual, valor actual, anterior o antiguo, son enteros. Sí, estamos hablando de la factura, el importe y la cuota variable. Sí, la factura, el importe y la cuota variable son reales. Bien. Pedimos que ingrese el valor antiguo y el valor actual, ¿sí? Leemos, ¿sí? Valor antiguo con el valor actual. Bien, y aquí empieza. Lo voy a hacer aparte porque aquí no va a entrar, ¿ya? Así que vamos a particionar aquí nuestro gráfico, ¿ya? Y lo voy a llevar a la siguiente página, ¿ya? Entonces, acá vamos a trabajar. Bien, aquí empezamos colocando la condición madre, ¿no? La que les decía que es la más grandecita, valor antiguo. A ver. Valor antiguo mayor o igual que 0 y valor actual mayor o igual que 0 y valor antiguo, ¿sí? Mayor o igual. ¿Mentira o verdad? Mentira, ¿no? Valor antiguo menor o igual que el valor actual, ¿no? Ojo, cuidado con las condiciones ahí. Bien. Y colocamos, sí, colocamos nuestra condición madre. Bien. Aquí está bien. Ya, si se cumple la condición, ya estamos en esta parte, toda esta condición. Si se cumple, entonces calculamos el consumo, ¿no? El consumo va a ser igual al valor actual menos el valor antiguo, ¿no? Aquí está el consumo, calculamos el consumo, ya está. Y ahora sí, una vez que hemos calculado el consumo, tenemos que empezar con las condiciones. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que estamos con las condiciones. Voy a ponerla por acá. Ya, vamos a ponerla por ahí. Ya, empezamos con las condiciones entonces. El consumo, si es mayor que 0 y el consumo es menor o igual que 100, entonces ahí hemos dicho, si se cumple la condición, entonces ya tenemos la cuota variable. La cuota variable va a ser igual a ¿qué? Al consumo multiplicado por 1.50, ¿no? Entonces, ya tengo esto. Bien, entonces si se cumple la condición. No, entonces si no se cumple, entonces tenemos que evaluar que el consumo sea mayor que 100 y el consumo esté entre 100 y menor que 250. Entonces,
Si se cumple la condición, entonces tenemos la cuota variable. ¿No? La cuota variable que va a ser al consumo, aquí va a ser más grande. ¿Sí? Aquí. La cuota variable va a ser igual al consumo, perdón, va a ser el 100, vamos a poner primero como está aquí, ¿no? Estamos haciendo esto, 100 por 1,50 más el consumo menos 100 por 1. Entonces va a ser 100 por 1,50 más el consumo menos 100 por 1. ¿Ya? Y ahí está la cuota variable. Y hemos dicho que si no se cumple, obviamente es porque es mayor que 250. Ahora, esta condición que ustedes observan acá, puedo omitirla. Ya la puedo omitir. ¿Por qué? Porque si no es, fíjense, aquí ya hemos, pero no está mal que la pongan, solamente que les digo que se puede omitir. Aquí hemos puesto entre 0 y 100, ¿sí? Si no está entre 0 y 100, entonces va a entrar acá. Va a entrar acá y va a preguntar si está entre 100 y 250. Y obviamente si no está entre 100 y 250, quiere decir que es mayor que 250. ¿Puedo colocar esa condición o puedo obviarla? Para no confundirlos, como ya lo hemos puesto en el pseudo, lo voy a colocar, ¿ya? Entonces, si el consumo es mayor que 250, entonces, ¿sí? Si se cumple la condición, entonces armamos la ecuación. Entonces va a ser, la cuota variable va a ser igual a 100 por 1.50 más 150 por 1 y más el consumo menos 250 por 0,80. ¿No? Entonces ahí estamos con la ecuación. Bien, como no hay más que hacer, ¿sí? Entonces su no de esto está acá. Lo cierro. Fíjense cómo estoy cerrando los que hacen diagrama de flujo. Cierro lo último que abrí. Ya, este es el sí, ¿no? Aquí está. Este resultado es el no de esta condición y se tiene que unir con este. Entonces, aquí se van a unir. Ahí está. Este resultado, ¿sí? Que tengo es del no de toda esta condición. Se tiene que unir con este. Entonces, ahí está. Este resultado que tengo, ¿sí? Este resultado que tengo es el sí de esta condición. Ya, pero antes de cerrarlo, tenemos que calcular. ¿Qué tenemos que calcular? El importe y la factura, que eso es lo que habíamos hecho, ¿no? Cerramos todo, ¿sí? Cerramos todo y luego tenemos que calcular la factura, el importe, la factura, mostrar y decir fin sí. Entonces, ahí estamos. Como no entra, ¿sí? Como no entra, entonces vamos a particionar. Solo es por el caso de que no entra, ¿no? Ahora que sí entra, debemos colocar todo. Entonces aquí es 2 y estoy colocando en la siguiente página. La siguiente página, mi conector es 2, ¿no? 2, aquí está. Y ahora sí, ahí vamos a calcular la factura. La factura, perdón, el importe. El importe va a ser igual a los 20 bolivianos más la cuota variable. Recuerden que ya sea por este camino voy a tener cuota variable y por todo este camino voy a tener cuota variable. ¿Ya? Entonces, ¿sí? En este caso, el importe va a ser igual a la cuota variable. ¿Ya? El importe más 20 bolivianos, ¿no? Entonces calculamos el importe. Posteriormente a calcular el importe, la factura. La factura va a ser el importe más el importe por el 13%. ¿Sí? Bien. Aquí está la factura.
y luego nos toca mostrar, ¿no? Y aquí diremos la factura es, sí, F, y aquí podríamos poner en bolivianos, y aquí está, ¿no? Esa es la respuesta. Ahí está. Bien, al final, esta respuesta que observan ustedes acá es de todo esto, ¿sí? Ahora, se tiene que unir con esta, con el no. ¿Qué pasa si no cumple? Entonces aquí podríamos poner datos erróneos o no colocar nada, ¿ya? Si lo colocan bien y si no lo colocan también está bien porque igual llegamos a la resolución del ejercicio. ¿Ya? Como está en otra página, entonces vamos a enlazarlo. Ya, esta va a ser 3 y nos vamos a ir a la página 3. Bueno, a la siguiente página. No, aquí está la 3. Y se va a unir el no con el sí de todo lo que hemos hecho y al final, sí, y al final decimos fin. Listo. Sí, este es el diagrama de flujo. Ojo que yo no estoy dejando esta patita que ustedes observan ahí, ¿no? Sino que la estoy conectando acá. Entonces, cuidado con los que hacen diagramas de flujo, porque esto sí puedo dejarlo así, pero igual lo estoy conectando, ¿no? Fíjense aquí, se está conectando con esta parte del dibujo. Entonces, vean muy bien cómo se les está mostrando para que puedan cerrar la estructura, ¿ya? Bien. Consultas, preguntas, ¿cómo estamos? Inge, ese número 1 solo es para dar continuidad, ¿no? Claro, solo es para dar continuidad porque tengo que sí de alguna forma conectar esta parte de mi dibujo con esta parte, pues, ¿no? Si no, y es por el tema de la hoja, nada más. Sí, si ustedes tienen más espacio, que obviamente lo tienen, ¿sí? Entonces harán el dibujo conectando lo que tienen, o sea, no tienen por qué particionarlo, directamente continuarían con la línea, ¿ya? Bien, consultas chicos al respecto. ¿Ninguna? No, Inge, ninguna. Qué lindo, chicos. O sea que estamos listos. Ahorita estamos listos para un examen. ¿Ya? Listos para un examen estamos. Bien. Comisión Superior de... Ya. El ejercicio para la siguiente clase. ¿Sí? Porque hoy creo que los voy a dejar ir nomás tranquilos. ¿Sí? Y, a ver. Ya. El ejercicio 37, sí, el 37, el 31, ya, son ejercicios complementarios. Ya la siguiente clase a lo que tienen que realizar. Ya, entonces la siguiente clase quisiera ver cómo les ha ido con estos ejercicios, algunas otras dudas más respecto a la parte de estructuras de selección simple y doble. Ya, la siguiente clase vamos a entrar a esto, ¿sí? A resolver estos ejercicios de su práctica que se les ha entregado. Estructura condicional múltiple. Ya con esta vamos a concluir la siguiente semana. Es sencilla y vamos a ver lo que es programación modular. O sea, vamos a entrar un poquito ya a esta parte. Entonces, ya sería la quinta semana, la siguiente clase. La sexta semana ya tienen, es la última semana donde, recuerden que vamos a hacer un simulacro de primer parcial, ¿ya? Y para eso necesito que vayan practicando y ensayando, ¿ya? Bien, chicos, si no hay más consultas, la Inge se queda en línea todavía, pero, perdón, antes, me olvidaba decirles que tienen que, la asistencia, sí, gracias.
He dejado de compartir por si acaso. Sí, y ahorita les paso la asistencia a todos. Bien, no sé si hay alguno que quiera consultar, lo puede hacer ahora. Mientras tanto. Creo que tengo en el chat. Permítame un segundo. Y que le preguntan en el chat si podían ver las diapositivas. ¿Quieren ver las diapositivas ahorita? Las voy a guardar más bien. Ya. No, dice en el chat si En el lo puede chat. compartir las diapositivas de la clase. Ahorita en la clase nuevamente quieren que las comparta. Ya, lo estoy compartiendo. Al grupo. No sé qué parte. Al grupo de WhatsApp. Ya, eso es lo que te decía. Ahorita lo voy a guardar para compartir en el grupo de WhatsApp. Ya, bien. Ahorita. Perdón, gracias. Sí, antes de que pase alguna situación aquí, ya, ya. Un segundito, chicos, un segundito. He dejado de compartir, ¿sí? Espérenme un segundo. Voy a guardar las. Permítame un ratito que aquí la red está igual. Ya, bien, chicos. Para los que tengan todavía alguna consulta, ¿sí? No duden en preguntar, por favor. Ya se les está recalcando esto porque sí necesito que consulten porque hay una mayoría, ¿sí? De los chicos que han ido resolviendo bien, me ha parecido bien sus resoluciones, pero hay un cierto porcentaje de estudiantes que no están tan bien, ¿ya? Así que les voy a pedir que por favor, sí, me hagan conocer cuáles son sus dudas, ¿ya? Entonces, va a ser importante que se comuniquen conmigo. Ya, mientras yo les envío ahorita la asistencia, ¿sí? En un ratito más les envío ¿qué se llama? Las diapositivas. Sí, solamente denme un segundo que se abra aquí y guardaré antes de que ocurra algo, porque siempre ocurre algo con esta parte de las diapositivas, pero a ver, vamos a ver. Paralelo a 1. Guardar. No puede ser, chicos. Está ocurriendo un pequeño problema. Y es por mi computadora, algo pasa. No puedo guardar. ¿Han podido capturar las pantallas, chicos, de las diapositivas? Hola. No. Ya voy a tratar de capturarlas nuevamente y enviárselas. ¿Ya? El tema es de mi computadora. Ya. Voy a enviarles ahorita la lista de asistencia. Sí, y hoy está pasando de todo acá. Ya. Bien, chicos, 27 alumnos, permítanme.
Bien, chicos, sí pueden retirarse de la clase ahora. Ya tomé la asistencia de todos, de mis 27, bueno, 27 menos 2, porque yo tengo 2 sesiones iniciadas, ¿ya? Voy a tratar de volver a capturar las pantallas y enviárselas, chicos. Ya he tenido un problema aquí con mi computadora. Bien, chicos, pueden desconectarse e ir para su otra clase. Y me quedo en Hasta línea luego. para los que tengan, nos vemos, para los que tengan alguna consulta. Nos vemos, se cuidan. Mira, disculpa, a mí no me aparece para marcar la asistencia. No, no A mí también. no les envía, chicos, ya tomé la asistencia, tranquilos. Muchas gracias. Hice mi screenshot de pantalla, no se preocupen. Hasta luego, ingeniera. Se cuida. Nos vemos, igual Está bien, cuídense, por favor. Cuídense, Saludos, chicos. cuídese. Gracias, igualmente Igual, cuídese. Hasta luego. nos vemos.